Es un experto muy solicitado en su campo. Es un experto muy solicitado en su campo. El abastecimiento de alimentos está garantizado. El abastecimiento de alimentos está garantizado. Trabaja aquí desde hace años y conoce bien el sistema. Trabaja aquí desde hace años y conoce bien el sistema. Se prevé un aumento de los precios este invierno. Se prevé un aumento de los precios este invierno. El informe está plagado de errores y contradicciones. El informe está plagado de errores y contradicciones. Piratas intentan apoderarse de los barcos mercantes. Piratas intentan apoderarse de los barcos mercantes. Temen que se conviertan en criminales sin oportunidades laborales. Temen que se conviertan en criminales sin oportunidades laborales. La pandilla controlaba el barrio desde hacía años. La pandilla controlaba el barrio desde hacía años. Una cuadrilla de obreros llegó al amanecer. Una cuadrilla de obreros llegó al amanecer. Está dispuesto a conceder una entrevista exclusiva. Está dispuesto a conceder una entrevista exclusiva. Esto supondrá casi el 2% de todas las importaciones. Esto supondrá casi el 2% de todas las importaciones. Vivir esa situación fue una auténtica pesadilla. Vivir esa situación fue una auténtica pesadilla. La policía usó gas para asfixiar el fuego. La policía usó gas para asfixiar el fuego. El régimen intentó reprimir las protestas. El régimen intentó reprimir las protestas. Pese al mal tiempo, continuaron el viaje. Pese al mal tiempo, continuaron el viaje. Decidieron permanecer en silencio durante la investigación. Decidieron permanecer en silencio durante la investigación. Os falta experiencia para manejar esa situación. Os falta experiencia para manejar esa situación. La raíz del problema sigue sin resolverse. La raíz del problema sigue sin resolverse. Se enteró de la noticia por la radio. Se enteró de la noticia por la radio. Avisaron con antelación para evitar problemas. Avisaron con antelación para evitar problemas. Los atletas entraron en calor antes de la competencia. Los atletas entraron en calor antes de la competencia. El verano pasado viajamos por la costa durante varias semanas. El verano pasado viajamos por la costa durante varias semanas. Se sentaron en la orilla del lago al atardecer. Se sentaron en la orilla del lago al atardecer. El barco empezó a alejarse lentamente del puerto. El barco empezó a alejarse lentamente del puerto. Cancelaron el vuelo por el mal tiempo.
Cancelaron el vuelo por el mal tiempo. La autopista quedó cerrada tras el accidente. La autopista quedó cerrada tras el accidente. Va a haber cambios importantes en el horario. Va a haber cambios importantes en el horario. Por lo pronto, esperaremos más información. Por lo pronto, esperaremos más información. El desfile recorrió el centro de la ciudad. El desfile recorrió el centro de la ciudad. Tuve que entregar el informe antes del mediodía. Tuve que entregar el informe antes del mediodía. Tuve que subir al despacho por las escaleras. Tuve que subir al despacho por las escaleras. Decidieron alargar la reunión una hora más. Decidieron alargar la reunión una hora más. El camión tuvo problemas al arrancar por la mañana. El camión tuvo problemas al arrancar por la mañana. El ascensor se quedó atascado entre dos pisos. El ascensor se quedó atascado entre dos pisos. Tuvieron que replantear el plan original. Tuvieron que replantear el plan original. Está convencido de que tomaron la decisión correcta. Está convencido de que tomaron la decisión correcta. La película logró hacer llorar a todo el público. La película logró hacer llorar a todo el público. Mi gato se quedó encerrado en el armario por accidente. Mi gato se quedó encerrado en el armario por accidente. En un principio, la idea no convenció a nadie. En un principio, la idea no convenció a nadie. Intentó no desesperarse ante la falta de respuestas. Intentó no desesperarse ante la falta de respuestas. El comportamiento del hombre resultó sospechoso. El comportamiento del hombre resultó sospechoso. La pólvora se guardaba en barriles de madera. La pólvora se guardaba en barriles de madera. Decidieron difundir la información lo antes posible. Decidieron difundir la información lo antes posible. Entró en casa ajena sin permiso. Entró en casa ajena sin permiso. Compró la entrada en la taquilla del teatro. Compró la entrada en la taquilla del teatro. Intentaron envenenar el agua del pozo. Intentaron envenenar el agua del pozo. El arroz se echa en el agua cuando ya está hirviendo. El arroz se echa en el agua cuando ya está hirviendo. La empresa tuvo que indemnizar a los afectados. La empresa tuvo que indemnizar a los afectados. Poco a poco, la situación volvió a la normalidad. Poco a poco, la situación volvió a la normalidad. Decidieron luchar por sus derechos hasta el final.
Decidieron luchar por sus derechos hasta el final. La policía comenzó a patrullar la zona por la noche. La policía comenzó a patrullar la zona por la noche. Ese equipo no es rival para el campeón actual. Ese equipo no es rival para el campeón actual. El camión se atascó en el camino embarrado. El camión se atascó en el camino embarrado. Lanzaron un ataque sorpresa al amanecer. Lanzaron un ataque sorpresa al amanecer. El golpe logró asestar un daño considerable al enemigo. El golpe logró asestar un daño considerable al enemigo. La crisis económica empezó a debilitar al país. La crisis económica empezó a debilitar al país. El barco empezó a hundirse tras chocar con la roca. El barco empezó a hundirse tras chocar con la roca. No se atrevió a decir la verdad frente a todos. No se atrevió a decir la verdad frente a todos. La protesta fue reprimida con dureza por la policía. La protesta fue reprimida con dureza por la policía. Los productos químicos se almacenan en un lugar seguro. Los productos químicos se almacenan en un lugar seguro. Actuó movido por el miedo y la presión del momento. Actuó movido por el miedo y la presión del momento. Los invasores avanzaron hacia la capital sin resistencia. Los invasores avanzaron hacia la capital sin resistencia. El bombardeo causó graves daños en la ciudad. El bombardeo causó graves daños en la ciudad. Los campesinos trabajan la tierra desde el amanecer. Los campesinos trabajan la tierra desde el amanecer. Estuvo a punto de caer al vacío. Estuvo a punto de caer al vacío. El edificio quedó destruido por completo. El edificio quedó destruido por completo. Se convirtió en una economía pujante en pocos años. Se convirtió en una economía pujante en pocos años. A raíz del accidente, cambiaron las normas de seguridad. A raíz del accidente, cambiaron las normas de seguridad. La empresa logró desarrollar una nueva tecnología. La empresa logró desarrollar una nueva tecnología. El desfile militar recorrió la avenida principal. El desfile militar recorrió la avenida principal. El levantamiento fue rápidamente reprimido. El levantamiento fue rápidamente reprimido. Sus seguidores lo apoyaron hasta el final. Sus seguidores lo apoyaron hasta el final. La ciudad resistió un largo asedio. La ciudad resistió un largo asedio. Lo pillaron copiando en el examen. Lo pillaron copiando en el examen.
La máquina se dañó por falta de mantenimiento y uso excesivo. La máquina se dañó por falta de mantenimiento y uso excesivo. Pegó el cartel a la pared con cuidado. Pegó el cartel a la pared con cuidado. El golpe militar derrocó al gobierno elegido democráticamente. El golpe militar derrocó al gobierno elegido democráticamente. Pese a las dificultades, continuaron con el proyecto. Pese a las dificultades, continuaron con el proyecto. El conflicto obligó a desplazar a miles de personas. El conflicto obligó a desplazar a miles de personas. Cuando llegamos, ya estaba cerrado el edificio. Cuando llegamos, ya estaba cerrado el edificio. No se atreve a hablar en público todavía. No se atreve a hablar en público todavía. El tren llegó con retraso por el mal tiempo. El tren llegó con retraso por el mal tiempo. Tuvieron que trabajar día y noche para cumplir el plazo. Tuvieron que trabajar día y noche para cumplir el plazo. La cosecha de este año fue especialmente abundante. La cosecha de este año fue especialmente abundante. Encontraron un cadáver congelado en la montaña. Encontraron un cadáver congelado en la montaña. Eligieron al ganador al azar. Eligieron al ganador al azar. El resultado fue totalmente inesperado. El resultado fue totalmente inesperado. La policía logró atrapar al ladrón tras una breve persecución. La policía logró atrapar al ladrón tras una breve persecución. Riego las plantas del jardín todas las mañanas. Riego las plantas del jardín todas las mañanas. Pudimos acceder al edificio con una tarjeta especial. Pudimos acceder al edificio con una tarjeta especial. Mintió para evitar problemas mayores. Mintió para evitar problemas mayores. Decidieron huir del país antes de que fuera demasiado tarde. Decidieron huir del país antes de que fuera demasiado tarde. La semana pasada terminé el proyecto final. La semana pasada terminé el proyecto final. Todas las madrugadas sale a correr antes del trabajo. Todas las madrugadas sale a correr antes del trabajo. Cada tarde se sienta a leer en el balcón. Cada tarde se sienta a leer en el balcón. Llegó a las 5 de la tarde sin avisar. Llegó a las 5 de la tarde sin avisar. El gato está muy gordo porque come demasiado. El gato está muy gordo porque come demasiado. Esa tienda vende productos de lujo importados. Esa tienda vende productos de lujo importados. Compraron ropa, accesorios y tal para el viaje.
Compraron ropa, accesorios y tal para el viaje. Quiere montar una empresa de tecnología sostenible. Quiere montar una empresa de tecnología sostenible.